Y estamos en el living de Telediario Federal junto a Guillermo Ashworth, que es secretario general del Gremio Docente de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y Verónica Bettencourt, que es secretaria gremial y paritaria a nivel nacional de CONADU, para analizar este contexto de fuerte reclamo universitario, una semana de paro. Buenas tardes, Amos, muchísimas gracias por estar. Buenas tardes. Bien, lo decíamos, es un paro por lo que han señalado en las distintas universidades que tienen un fuerte acatamiento. Sí, un acatamiento casi más alto de lo común, así como la medida está por fuera de lo que son nuestras medidas tradicionales. Hace más de, yo diría casi 20 años que no hay un paro de una semana en las universidades nacionales. Esto tiene que ver... Conjunto, coordinado todas. Además, con todas las federaciones haciéndolo, tiene que ver, entiendo, no solo con la legitimidad del reclamo, porque siempre los reclamos son legítimos, sino con cómo estamos percibiendo, cómo los trabajadores docentes perciben el transcurso de esta negociación y que efectivamente hay como que está rara la negociación, ¿no? Como que incluso rara respecto de lo que fue el año pasado, donde nosotros llegamos a un acuerdo salarial que aprobamos, que en el momento en que lo firmamos era bueno, después la inflación se fue de los márgenes previsibles, pero si no habíamos firmado un acuerdo salarial del 34%. Este año todo cambió y eso es lo que hace que la contundencia de este paro. ¿Cuál fue la última propuesta oficial que recibieron? La última propuesta oficial fue exactamente igual a la anterior. Tuvimos 6 mesas paritarias, volvieron a ofrecer 18% en 3 tramos de 6% cada uno, más un 2% de jerarquización docente. Que eso no es mejora salarial, pues está por convenio colectivo de trabajo. Sí, bueno, por supuesto, pero... Usted decía que es una negociación rara. ¿Esto tiene que ver con lo inflexible que está el gobierno nacional, con que hay una lógica hoy de derivar fondos que iban a lo mejor para las universidades y que hoy tienen otro destino, otro contexto, que tiene que ver con una política general económica? Rara es una negociación cuando empieza y 3 meses después está exactamente igual, ¿no? Nosotros tenemos un reclamo que definimos en el 35% en el mes de febrero. Nuestro acuerdo paritario cayó el 28 de febrero, ¿no? Quiere decir que nosotros tenemos nuestros salarios planchados desde el mes de noviembre, absorbiendo toda la inflación que ya está casi contando diciembre en el 10%. Esa es nuestra situación. Hicimos un reclamo del 35%, entendiendo que eran optimistas los cálculos del gobierno para la inflación de este año, en el 17%. Tomando algunos estudios, algunas referencias, como el estudio que hace Cifra, que es un centro de estudios que depende de la CTA, tomamos el 25% y reclamamos 10 puntos que tienen que ver con la pérdida del poder adquisitivo del año anterior. Ese fue el planteo originario, lo hicimos a mitad del mes de febrero. La primera oferta del gobierno fue el valor de la inflación de este año y no nos reconocían nada respecto de la pérdida del poder adquisitivo del año anterior. El acuerdo del año anterior tenía una cláusula gatillo que no la pudieron activar. Claro. Que no funcionó. Que no ofrecieron nada. No solo eso, sino que dijeron que en realidad en el plazo, en el lapso que abarcaba el acuerdo, no habíamos tenido pérdida del poder adquisitivo del salario, ¿no? Estos son razonamientos, estas son argucias en la argumentación, porque finalmente a fin de año los trabajadores, si yo firmé un acuerdo del 34%, a fin de año la inflación fue del 42%, yo perdí todo eso. Digo, más allá de qué pasaba en el lapso en el que había firmado el acuerdo. De ese momento hasta acá, de mitad de febrero hasta acá, solo 2 puntos se movió la propuesta del gobierno. Ha habido puntualmente con el sector docente un fuerte frente de conflicto por parte del gobierno nacional, que se dio en todos los niveles educativos, que todavía no se ha cerrado, por ejemplo, en Buenos Aires la situación, con los docentes de los niveles inicial, medio. Ustedes advierten que, por eso vuelvo a la pregunta anterior, que esto tiene que ver con una racionalidad económica de recursos que plantea el gobierno nacional, no hay más plata que esta, o tiene que ver con una mirada hacia la educación, hacia la política educativa. Yo creo que tiene que ver con si un gobierno dice no hay más plata que esta, es que está definiendo que la plata va a otro lado, ¿no? Eso es lo primero que hay que ver. Y la otra cosa, me parece, por lo menos para complejizar todo nuestro análisis, es lo que nosotros venimos trabajando con los compañeros, esta idea
para qué sirven los bajos salarios, ¿no? En principio, porque este gobierno se encarga de decir claramente que los salarios de los trabajadores son un costo, ¿no? Es una carga. De hecho, podemos remitirnos a lo que pasó con el conflicto de Sancor. ¿Cuál fue que tiene efecto inflacionario. ¿Cuál fue el rescate que hace el gobierno de Sancor? Bueno, ¿para qué? Rescata a Sancor a cambio de ¿qué? De que los trabajadores acepten flexibilizar sus condiciones de trabajo. Entonces acá están estas mismas dos cuestiones. Primero, salarios más bajos para todos los trabajadores, y nosotros somos trabajadores de la educación superior, pero trabajadores, y después, con salarios bajos, es mucho más fácil producir las transformaciones que el gobierno quiere introducir en la universidad. No es cierto que no hay un proyecto para la educación superior en este gobierno. Claro que lo hay. Hay varios documentos dando vueltas que no tienen un estatuto de proyecto de ley, pero simplemente porque no están presentados, pero con ese carácter giran y han tomado estado público, acuñados por el gobierno, donde vuelve a aparecer una idea de la educación superior con estudios de grado acortados, con un incremento importante en los estudios de posgrado, donde se vuelve con esta idea de la movilidad de los estudiantes y de los docentes. Y nosotros ya sabemos qué es esto, porque nadie inventa nada, y nosotros estudiamos mucho lo que pasa en otros lugares del mundo. Esto tiene que ver con aquel plan originario, ese acuerdo de Bolonia, donde en pro de homogeneizar la currícula entre los distintos países europeos se produjo, y favorecer el tránsito docente estudiantil, en realidad lo que se produjo fue casi una desaparición de universidades pequeñas en detrimento de las grandes universidades y una flexibilización laboral impresionante por parte de los docentes. Guillermo, ¿cómo esto termina impactando en la realidad educativa, ¿no? Porque son muchos días de protesta, de paro, hay docentes que están desgastados en ese reclamo, pero también alumnos que se ven perjudicados porque no tienen las clases, no sé si se van acercando ya también las fechas de exámenes. ¿Cómo es que se va evaluando esta realidad en el impacto de la calidad educativa también, ¿no? Bueno, es duro, una semana de paro es duro, aparte que es una semana de paro luego de varias medidas de fuerza que hemos venido tomando. Los docentes están preocupados porque el cuatrimestre corre riesgo. Nuestra intención no es perjudicar a los alumnos, que ahí yo acotaría algo de lo que decía Verónica. Yo creo que también hay un objetivo político del gobierno. El objetivo político del gobierno, a mi entender, es buscar un enemigo. Ese enemigo hoy fuimos los docentes y los gremios en términos generales, que es lo que más viene siendo denostado por la prensa a nivel nacional. Entonces, tener un enemigo es una persona de que te pone los palos en la rueda, no te deja avanzar, yo quiero cambiar, pero tengo un enemigo que no me deja cambiar. Entonces, más o menos dividirse en un 50%. ¿Quiénes están a favor del malo y quiénes están a favor del bueno? Creo que eso también tiene una intencionalidad política próxima, viendo que las elecciones son en pocos meses más. Pero volviendo a lo específico de los alumnos, nosotros hemos estado trabajando muy fuerte con los alumnos y tenemos un fuertísimo respaldo de parte de la FUR y de las agrupaciones inclusive que están dentro de la universidad, que Hay que estamos decir, por trabajando ejemplo, juntos. en San Luis los estudiantes se han acompañado a los Pero docentes claro, en la toma del Totalmente. rectorado, ¿no? A nivel nacional está ocurriendo frente eso. conjunto, ¿no? Totalmente. Y bueno, nosotros lo que quisiéramos es resolver el conflicto lo antes posible, porque justamente entendemos que la pelea nuestra no es con los alumnos, nuestra pelea es con un modelo y con un gobierno que nos está aplastando o cercionando un derecho fundamental que es tener un salario digno. Pero bueno, lamentablemente están en el medio de esa pugna. Pero es el gobierno el que le interesa que esto sea así. Por eso, como decía Verónica, ¿por qué tanto tiempo sostenerlo así? No hacer una oferta medianamente razonable. Podremos discutir. Nosotros decimos el 35, ellos podrán decir el 25. Bueno, empecemos a discutir, a ver en dónde agarramos un punto intermedio. No, nada de eso ocurre. Nada de eso ocurre. Pero es el gobierno el que no ocurre, el que no quiere arreglar. ¿Que está apelando al desgaste el gobierno? Totalmente. Totalmente. Claro. Una vez que se genere el desgaste, tenés que salir a arreglar por lo que quieras, tirar la soga, como se dice vulgarmente. Eso es lo que pretenden. Y nosotros estamos fuertes en ese sentido. No lo vamos a hacer. Hoy el acatamiento al paro es de un 70% en la universidad. ¿Qué pasa en las Es grandes mucho, universidades? Rosario, Buenos Aires, la UBA. También, y además, en realidad cuando un paro largo empieza,
se va fortaleciendo con el paso del tiempo. En realidad no es que va a ir de mayor a menor, sino que va a ir fortaleciéndose en las universidades grandes. El paro está siendo muy fuerte. Es más difícil de ver en algunas universidades. No sé, en la UBA es más difícil de ver. La UBA tiene 20.000 docentes y como 10 o 15 sedes. Entonces es complejo ver eso. Pero hoy hubo clases públicas en un montón de lugares. Todo eso está sostenido por el trabajo de los docentes, ¿no? Y ese es el compromiso de los docentes y de los estudiantes con este reclamo. Yo quiero volver a ese punto, porque esa es la discusión política. Nosotros nunca, o vamos a ponerlo por la positiva, siempre hemos sostenido que los problemas salariales son problemas políticos, sobre todo cuando estamos hablando del Estado, porque tienen que ver con cómo decide el Estado invertir, por dónde pone las cargas. Entonces, cuando el Estado deprime salarialmente una de sus áreas, lo que está haciendo es quitar la atención o está quitándole importancia. Hay que decir también que hubo antecedentes, ¿no? Que se plantearon, por ejemplo, cómo se distribuyeron discrecionalmente fondos a partir de una resolución del Senado que iban para las universidades, cómo se demoran o no llegan los fondos que se preveían, por ejemplo, para obras de infraestructura. Hubo pasos anteriores a esta discusión salarial. El año pasado estuvimos todo el año denunciando la subejecución presupuestaria. Hubo respecto al presupuesto anterior, entre enero y octubre, partidas presupuestarias que se habían ejecutado en el 0,2%. Partidas que tienen que ver, por ejemplo, con el sostenimiento de programas de vinculación de la universidad con el medio. Programas que relacionaban la universidad con distintas áreas del Estado. Todas esas partidas fueron giradas casi en su totalidad en el mes de noviembre, cuando nada se podía hacer. Y eso ocurrió en otras áreas también, ¿no? Muchos ministerios pasó. En muchísimos pasó. Entonces no es que por cerrar un ejercicio financiero o financieramente bien se arregla. Cuando un programa no tiene fondos durante 7 meses, toda la tarea que los estudiantes y los docentes realizaban en esos programas no se llevaron adelante. Ahora, cuando hay un paro en nivel primario, secundario, a nivel inicial, hay un impacto directo en la sociedad. El padre que tiene al hijo en la casa, que no lo tiene estudiando en la escuela. Cuando ocurre en las universidades es difícil sacarlo del ámbito del campus y comprometerlo como un debate social. ¿Cómo ustedes advierten que se está dando la evaluación, si es que ha llegado este reclamo a la sociedad o si todavía está muy dentro de los campus? Bueno, hay un ocultamiento a nivel nacional de lo que está ocurriendo con las universidades. Recién ahora, tímidamente, están empezando a contar que estamos en una semana de paro, pero se olvidaron de contar que tuvimos paros de 48 horas, por lo menos en 3 oportunidades, si no me equivoco, antes. Se olvidaron de contar que desde el mes de febrero, como decía Verónica, estamos discutiendo nuestro salario. En Río Cuarto, como muchas universidades del interior, tiene una característica diferente y es el hecho de que buena parte del estudiantado es de otro lugar, no es de Río Cuarto. O sea, son chicos que vienen de otras provincias o del interior de la provincia, inclusive, bueno, de otro país en muchas de nuestras universidades. Entonces eso es complicado también, muy complicado desde el punto de vista económico para la familia. Pero cuando nosotros estamos peleando por nuestro salario, también estamos peleando por presupuesto y los chicos, los estudiantes también entienden, y por eso están tan comprometidos, de que un docente necesita tener un salario justo y digno para que pueda ejercer con libertad su docencia, porque si no, está maniatado por otra preocupación que es la preocupación económica. Y buscando de cómo puede resolver su problema por otro lado. Entonces, presupuesto es presupuesto universitario y dentro del presupuesto universitario está el salario. El presupuesto de nuestra universidad cayó entre el año pasado y 77 millones de pesos menos. O sea, a la ciudad de Río Cuarto entraron 77 millones menos de pesos de presupuesto universitario, no de salario, de presupuesto universitario para lo que es funcionamiento. Eso repercute en la ciudad. Por eso es que nosotros hemos estado comprometiendo en este momento a la municipalidad y al Consejo Deliberante, porque entendemos que el problema de la universidad no es un problema solo de la universidad, sino de la ciudad de Río Cuarto. Para hacer una radiografía entonces del momento del paro, hay un acatamiento de todas las universidades públicas en la Argentina hoy. Ustedes advierten que hay una adhesión que supera ese 90%. Yo no sé si un 90%, pero sí que el acatamiento está por encima del 70% y que va a ir creciendo. Y las modalidades de protesta en cada universidad son distintas. Sí, también. Van variando. Van variando porque las realidades de las universidades son distintas. ¿Adhieren a que se tomen rectorados, por ejemplo?
Sí, ¿Qué digamos, son eso medidas? se define, eso lo define cada una de las Pero no de surge los- del plenario de CONADO, es una decisión individual de cada universidad. eso digamos. no. Pero además también tiene que ver con los grados de articulación que se tengan con los estudiantes. Digo, ninguno de nosotros está queriendo hacer de este paro, de esta protesta, más nosotros queremos que esto se visibilice, poder discutir, poder avanzar y profundizar el conocimiento que tengan no solo los universitarios, sino los que están afuera de nuestro reclamo. En ningún caso, digamos, abonamos resoluciones o decisiones que vayan en detrimento de esto. Ahora, si hay una comunidad, una universidad donde esto sea factible, donde esto efectivamente permite avanzar en la discusión y ganar en grados de organización, pues nada, que se haga. Nosotros por eso tenemos la carpa, que Claro. como otra alternativa, mañana, y de paso invitamos a la comunidad, mañana a las 11 de la mañana se inaugura la carpa Docentes en Lucha en la Plaza Roca, frente a la Catedral, donde van a estar participando a las 11 de la mañana un debate público sobre la temática educación universitaria, pública, libre y gratuita, entre signos de interrogación. ¿Por qué? Porque hoy parece que también eso está en discusión. En esa mesa van a participar ex rectores, como el profesor Alberto Cartero y Marcelo Ruiz. Iba a participar el rector, pero tiene un problema de salud, o sea, él no va a poder participar, pero va a haber un representante del rectorado y la profesora Verónica Bettencourt. O sea que va a estar abierto a la comunidad, porque eso va a ser en la carpa. Perfecto, la invitación está planteada. Verónica, Guillermo, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Vamos a continuar de cerca lo que sucede durante toda esta semana con el plan de lucha universitaria. Muchísimas Muchas gracias. Muchas gracias.